si tú vives en Otay y no tienes ninguna necesidad de ir al lado o sea, del otro lado de la ciudad, hay gente que no conoce la ciudad, vive en playas y nunca tiene que salir de playas, vive en Santa Fe y nunca tiene que salir de Santa Fe, pero si uno está transitando, se da uno cuenta de la gran dinámica que todavía tiene ese corredor. Bienvenidos una vez más a Idiomas en Diálogo, el podcast en donde hablamos lo que nos une. El día de hoy nos encontramos sumamente emocionados por contar con la presencia de la maestra Jessica Verdugo. Bienvenida, maestra. Hola, gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien. ¿Bien? Gracias. ¿Estamos listos para atender la conversación que estamos muy emocionados de mantener? Listos. ¿Sí? Sí, Muy lista. bien. Actualmente usted cursa el doctorado aquí en Facultad de Idiomas Tijuana. Así es. Okay, Ajá. ¿hace cuánto nos metimos al doctorado? Pues ya es mi sexto semestre, entonces sería 3 años, 2023 sería, ¿En me 2020? parece, o bueno, sí, 2023, Wow. enero 2023. La sí. publicación de la cual vamos a estar hablando hoy es la tesis doctoral, Ujú, ¿cierto? así es. Ok, pues muy bien, para ponerlos un poquito en contexto, la maestra aquí presente, la maestra Jessica Verdugo, se encuentra cursando el doctorado en la Facultad de Idiomas Tijuana y actualmente está en el desarrollo de su tesis, la cual es las representaciones discursivas y simbólicas en el paisaje lingüístico de aquí, cosa más interesante, del corredor Díaz Ordaz Aguacaliente de la ciudad de Tijuana. Ujú. Si hay algo que a mí me gusta muchísimo estas entrevistas es cuando tenemos la posibilidad de profundizar en lo local. Entonces, estoy muy emocionada por adentrarme a tener esta conversación con usted, pero previo a cualquier cosa y para introducir un poquito a nuestro público con respecto a estos términos que podrían ser algo nuevos, Sí. me gustaría empezar por preguntarle cómo definiría el paisaje lingüístico, así en pocas palabras en general. Bueno, el paisaje lingüístico es un término dentro de las investigaciones, ¿no? Lingüísticas. Lo que se refiere es todos estos mensajes verbales, ¿no? Que están construidos a partir de una lengua, inglés, español, lo que sea, y que están en el espacio público. Entonces, ejemplos de eso podría ser desde un espectacular hasta un anuncio comercial, un volante o hasta graffiti puede ser considerado paisaje lingüístico. Ok, perfecto. ¿Y qué nos motiva? Ay, desde que vi el tema también me llamó mucho la atención. ¿Qué nos motiva a seleccionar este tema para la tesis doctoral? ¿Cómo sucedió? Bueno, yo antes de entrar al doctorado no tenía ni idea de qué era paisaje lingüístico, pero siempre he sido muy vaga, ¿no? De andar caminando por diferentes cuestiones profesionales y personales. Me ha tocado andar por toda la ciudad y en una de esas vueltas al corredor me empecé a dar cuenta de los cambios, primero, arquitectónicos de ciertas partes, ¿no? Del corredor. O sea, estos desarrollos inmobiliarios y comerciales, de repente estas grandes plazas que están haciendo en ciertas secciones del corredor. Y de ahí salió la observación de notar que los anuncios para estos desarrollos estaban en inglés. Okay. Entonces, eso llamó mi atención. Y en lo que fue la decisión de entro o no entro al doctorado, platiqué con la doctora Rocío Molina y me dijo, hay esto que se llama paisaje lingüístico, revísalo. Okay. Y entonces ahí ya hice la conexión de que por lo menos ya había un antecedente de que esto se podía estudiar, ¿no? Nada más tenía como la curiosidad de que algo quería hacer con eso y ya encontrando el concepto dije, pues bueno, de aquí me agarro. La selección del tema entonces surge ahora sí que a partir de una curiosidad personal, ¿no? Sí, completamente. Ajá. Claro. Sí. ¿Por qué razón considera que hacer el estudio, el presente, el que estamos abordando, es relevante en Tijuana? Híjole, qué preguntota. ¿Por qué es relevante? Yo creo que la pregunta que viene a responder la tesis es ¿cómo es Tijuana? ¿Qué es Tijuana, no? Como todas las ciudades hay un discurso que se tiene sobre ella, ¿no? En el caso de Tijuana, por todas las cuestiones que convergen en ella, comercio, la frontera, la migración, la cultura, la comida, todo esto, se llega a describir a Tijuana como dinámica y multilingüe y moderna y al mismo tiempo sucia y desorganizada y ¿no? repleta. Entonces mi
creo la pregunta que se está tratando de contestar es si el paisaje lingüístico es una herramienta de representatividad de la ciudad, así como podría ser un monumento o un edificio, ¿no? El referente de la comida, los tacos, ¿no? La literatura. Si el paisaje lingüístico se puede elevar a ese nivel de representatividad y de simbolismo, ¿no? Entonces, si finalmente cuando estudiamos lengua, el uso de lengua entre la gente, pues la lengua nos dice algo sobre la gente que la usa, ¿no? O sea, ahí nos puede decir de dónde son, cómo son, qué piensan, qué valoran. Y si eso lo pasamos a, digamos, como a una escala macro, es posible que la ciudad hable a través de sus mensajes. Y en sí, pues los hablantes hacen estos letreros, ellos diseñan, ¿no? Ellos saben cómo le ponen a sus negocios. Claro. Entonces, el juntar toda esta información, para mí, o sea, mi propósito es tratar de darles un sentido discursivo. Por supuesto. Y esa es la pregunta. Y también en una cuestión de identidad, ¿no? Del ciudadano, me parece que va a contestar una pregunta muy relevante en términos de eso. ¿Nos identificamos con el paisaje lingüístico? Ok, en este caso la selección del corredor llamó mucho mi atención. Creo que si uno es tijuanense, conoce, ahora sí que este corredor Díaz Ordaz, el Agua Caliente. Mi pregunta está mucho más orientada a qué es lo que nos lleva a seleccionar esta área tan específica de la ciudad y tan concurrida también. Bueno, el corredor históricamente fue el primer desarrollo oficial de la ciudad como ciudad. Y me refiero a que fue cuando el gobierno federal volteó a decir, hey, Tijuana necesita una infraestructura oficial, ¿no? O sea, en la fundación de la ciudad, los terrenos alrededor de la mesa, aledaños a lo que sería el corredor, eran terrenos agrícolas, pues, ¿no? Eran tierras dedicadas a la cosecha. Por cuestiones de clima de sequía, se fueron dejando de utilizar y se fueron vendiendo. Al grado que, como había mucho intercambio por ahí, por esa zona, el gobierno federal decide desarrollar oficialmente el corredor. El propósito es incentivar el intercambio comercial para que a lo largo de todo el bulevar, que sería Díaz Ordaz hasta Agua Caliente, la gente se juntara, pues, para realizar sus compras-ventas y se empezaron a desarrollar aledaño a eso, pues, diferentes desarrollos residenciales, ¿no? Entonces la gente viviría cerca de donde trabaja y de ahí del trabajo se iría de vuelta a sus casas, ¿no? Entonces esa fue como, históricamente es una arteria muy, muy importante. Yo sé que ahorita ya a esta escala hay muchas zonas de Tijuana, al grado de que si tú vives en Otay y no tienes ninguna necesidad de ir del otro lado de la ciudad, hay gente que no conoce la ciudad, vive en playas y nunca tiene que salir de playas, vive en Santa Fe y nunca tiene que salir de Santa Fe. Pero si uno está transitando, se da uno cuenta de la gran dinámica que todavía tiene ese corredor. Por supuesto, y no fue hasta que leí la información que nos hizo llegar que me di cuenta de que es verdad, el paisaje lingüístico sí difiere mucho en esta zona en comparación, en contraste a otras de la ciudad. Precisamente el hecho de que esto se atribuya, o la selección de esa zona se atribuya a un contexto histórico, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que precisamente estos proyectos de gobierno que buscan concentrar a la gente con propósitos específicos, ¿no? Sobre todo en esa zona, de alguna manera están reflejando una identidad más aspiracional que una identidad, ahora sí que, apegada a la realidad? A ver. Repítame la pregunta. ¿Estos desarrollos? Considera que estos proyectos que se tuvieron para ahora sí que este corredor de Díaz Ordaz y Agua Caliente, ahora sí que lo que buscan reflejar a través de ese paisaje lingüístico es una identidad aspiracional o una identidad que sí refleja al tijuanense. Bueno, eso es lo que estoy tratando de darle sentido y lo que creo que estoy encontrando en los resultados. En sí, pues los proyectos de desarrollo que vengan de gobierno, igual, también los de la iniciativa privada, pues siempre tienen el propósito de mejorar y ir por más, ¿no? Y tratar de reflejar como este sentido moderno y de progreso que de repente nos marcan las autoridades locales y federales, ¿no? Pero si uno recalca digamos, el promedio o los resultados de las observaciones del paisaje, sí se perfilan diferencias, y si, como ya se ha interpretado en otros estudios, que el uso del inglés en los comercios, que es a lo que nos centramos en el trabajo,
el análisis del paisaje, particularmente los comercios, que el uso del inglés, por ejemplo, se ha visto como una manera de mostrarse, de dar a entender que nuestro producto es de mayor calidad, ¿no? O de mayor prestigio, de renombre, ¿no? Y puede ser un negocio de tortillas, y el hecho de ponerle en inglés quiere dar como esa manufactura extranjera, por muy, no sé, juvenil que suene la idea, por muy ingenua que suene la idea. Aparentemente los hablantes tenemos estas percepciones de en qué idioma suena mejor o qué es lo que describe mejor a la imagen que quiero proyectar. Entonces lo que estamos notando es que hay como aprovechando esta misma, o así la interpreto yo, como andar por el corredor. Ciertamente hay diferencias socioeconómicas en cada parte de caminar desde lo que sería la presa en Díaz Ordaz hasta llegar hasta el centro casi, ¿no? En Aguacaliente. Vamos viendo que hay una diferencia en los perfiles de los comercios, pero también en las prácticas lingüísticas para nombrar ese tipo de negocios, ¿no? Okay. Entonces, si hablamos de representatividad y no una cuestión del uso de la lengua para un fin de prestigio, de progreso, Claro. En particular una cuestión que me llamaba mucho la atención era decidir sobre si íbamos a tomar en cuenta los negocios extranjeros, ¿no? Como estas grandes empresas, McDonald's y Carl's Jr. y eso, porque pues representan ya una imagen de fuera. Pero si nos centramos en los negocios locales, particularmente en la parte de Díaz Ordaz, se usan mucho, por decir, los juegos lingüísticos o las bromas a la hora de nombrar a los negocios, ¿no? De una manera para llamar la atención, para distinguirse uno del otro. Más probable que le pongan como el nombre propio del dueño, ¿no? De alguna persona de la familia. Y entre más nos vamos hacia Aguacaliente, los nombres se vuelven un poquito más formales, más, digamos, con menos juegos, ¿no? Más directos, más descriptivos, más, y más propensos a usar el inglés, por ejemplo. Claro. ¿Qué tema de investigación tan interesante? Y otra vez lo que me gusta mucho es que sea local, ¿no? Que uno puede ahora sí que ver tangiblemente esto con sus propios ojos. Entonces, me parece maravilloso. Regresándome un poquito a lo que es el desarrollo de esta investigación. En este contexto, ¿cuáles son los pasos que hemos seguido para poder desarrollarla hasta el punto en el que la tenemos en el momento, al presente? Bueno, una primera etapa fue la revisión documental de qué más se ha hecho sobre este tema, porque el paisaje lingüístico es relativamente nuevo en el espectro de los estudios lingüísticos, pero relativamente nuevo, estamos hablando de 30 a 35 años, ¿no? Ya como un término oficial. Y particularmente en una tesis hay que buscar si hay trabajos similares a lo que uno está haciendo. Entonces, el paisaje se ha aplicado para otras cosas, para la enseñanza de lenguas, por ejemplo, para estudiar lenguas en contacto, ¿no? Y algo hay de eso, lenguas en contacto en el trabajo, pero particularmente con esta interpretación discursiva del paisaje es donde hemos como tratado de buscar más, ¿no? Entonces hay una etapa de revisión de la teoría y cómo lo vamos a analizar y todo esto, y luego pasamos ya al diseño del estudio, que sería el primer paso fue juntar el corpus fotográfico, ¿no? Ir al corredor y transitarlo y tomar las fotografías, ¿no? De modo que podríamos analizar sus elementos. De lo más batalloso ha sido juntar las categorías, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo lo vamos a analizar esto? ¿No? Bajo qué, ¿cómo podemos desglosar esta información? Y parece que es sencillo, porque pues los nombres de los negocios o la información descriptiva del negocio pues tiende a ser corta, ¿no? Entonces no pensamos qué tanto podemos decir. Pero analizamos desde lo que observamos directamente de qué lengua se está usando hasta qué recursos discursivos hay, ¿no? Si es que están haciendo rimas o juegos lingüísticos o usan nombres propios, ¿no? Y relacionar eso con el giro del negocio, por ejemplo, y ver como ciertas dinámicas que surgen. Por ejemplo, las panaderías encontramos que siempre tienden a tener el nombre en español, que sería como una cuestión que podría tener una interpretación cultural, ¿no? Pero como esos pequeños datos de, ¿no? Qué curioso que está saliendo esto.
Entonces, el crear las categorías de análisis, pues hay que considerar pues toda la literatura, ¿no? Y exactamente hacia dónde vamos, cuáles son estas preguntas de investigación que tenemos. Entonces, a partir de ese análisis, pues ya sería poner en valor todo eso. En nuestro caso, con las teorías de análisis de discurso, justificar pues estos resultados, elevarlos a la posibilidad de interpretarlos como símbolo de la ciudad, como representatividad de la ciudad, y bueno, ya desglosar esas cosas y finalmente decir qué es lo que dice de la ciudad, quiénes somos entonces a partir del paisaje. Esa actualmente es una pregunta a la cual le seguimos dando respuesta, Sí. ¿verdad? Estamos continuando ahí en medio del proceso de investigación. ¿Cuántas categorías se pudieron aterrizar? A pesar de haber sido un proceso batalloso, hasta el momento, ¿cuántas hemos recabado? Hasta ahorita, categorías descriptivas como simplemente para saber qué es lo que está pasando ahí, me parece que estamos en 9 o 10 categorías. Bastantes. Y las de discurso estamos construyendo 5 o 6 ahorita. Pero pensando que es todo el corredor, pues es, digamos, una gran selección. No estamos fotografiando todos los comercios, pero es un corredor de 10 kilómetros. Entonces, pues hay mucho material, ¿no? que pasar por el filtro de las categorías. Y para de ahí sacar cuáles son estos ejemplos. No es que se vayan a incluir todas las fotografías en el trabajo, pero hay que hacer el análisis de cada foto para ver cuál es la que se va a acabar incluyendo, ¿no? Qué selección se va a incluir en el trabajo final. Y como es la costumbre ahora, esa información subirla, ¿no? Para que esté disponible a que cualquiera pueda hacer un análisis con el corpus que ya se tiene. Por supuesto, este repertorio es más que nada ahorita como personal, ¿no? Para poder llevar a cabo el análisis mencionado. En este caso mencionó un patrón en las panaderías, ¿no? El nombre recurrentemente estando en español. ¿Hay algún otro hallazgo interesante con el que se haya topado en medio de este proceso de investigación? Pues, ¿qué más? Pues esta... por ejemplo, de primera vista la manufactura de los letreros, o sea, mi trabajo se centra en los nombres y digamos en la tarjeta de presentación de los comercios. Entonces puede ser el nombre del negocio y cualquier descripción que venga ahí, ¿no? Regalos y novedades o cosas por el estilo. Llama la atención, por ejemplo, que del lado de Díaz Ordaz, la manufactura, o sea, los materiales con los que se hacen estos letreros, pueden ser todavía pintados a mano, de madera, cartulinas, y se vuelve como más, se vuelven anuncios más, digamos, semipermanentes o muy, muy temporales, y entre más avanzamos en el corredor se vuelven de manufactura pues más sólida, ¿no? Más acabados más bonitos, ¿no? Entonces, eso da una vista diferente. Otra es que la misma dinámica del bulevar puede ser, es la teoría. Hay mucho más transeúnte, mucho más peatón en Díaz Ordaz que en Aguacaliente, ¿no? Entre más avancemos, vemos menos gente sobre la calle, en Aguacaliente vemos más carros. Carros hay en todo el corredor, pero baja el número de peatones. Y eso puede también determinar que haya menos anuncios tipo volantes o anuncios pequeños que están diseñados para el peatón, ¿no? Que alguien en carro no podría observar ni aunque quisiera, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, en Díaz Ordaz hay mucho más ruido visual, ¿no? En el caso de uno caminando y hay información por todos lados, ¿no? Entonces, en los postes, ahí está el negocio y en el vidrio 10 papeles, ¿no? Y eso no se ve tanto en Aguacaliente, es curioso. Claro, son libertades que se toman, ahora sí que dependiendo, me imagino, que de ciertas cuestiones que estamos investigando, ¿no? También si en esa parte del corredor hay más comercios que son propietarios locales, ¿no? Pues tienen la libertad de pegar lo que sea que se antoje, ¿no? Pero si en Aguacaliente son empresas transnacionales, pues no tendrán la libertad de poner esas cosas, a menos que les digan, ¿no? Desde arriba que hay que poner algún anuncio. Claro, que hay acerca de la presencia de otros idiomas. Por ejemplo, tenemos pues el español en las panaderías siendo un patrón recurrente y la manufacturación de los letreros va cambiando conforme más se avanza sobre el corredor. Pero en términos de idiomas, ¿con cuántos nos hemos encontrado en este corpus de imágenes que hemos... Hasta ahorita nada más hemos registrado español, inglés y chino.
Y chino. En las que tenemos, y pues chino hay algunos abarrotes, tiendas pequeñas o los restaurantes, ¿no? Pero hasta ahorita solamente, pero sabemos que en Díaz Ordaz hay colonias de mixtecos, por ejemplo, y pero no hemos encontrado todavía otra seña de otra lengua. Pero hasta ahorita lo que hemos registrado son esos. Ok, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al análisis de datos? Eso es lo que más me llama mucha atención cuando se hacen, porque ya se recabó, ya se hizo Sí. trabajo exhaustivo en términos de estos 10 kilómetros, el repertorio de fotografías, ahora de ese análisis. ¿Qué es lo que esperamos ahorita, cuando pues ya estando tan próximos a concluir el doctorado? Híjole, pues que se puedan contestar las preguntas. Bueno, primero que las categorías que se hayan seleccionado hayan sido las adecuadas, ¿no? Para que nos hayamos como adelantado a poder tener ese tipo de resultados. Una preocupación es pues poder argumentar sólidamente que se pueden inferir conclusiones acerca del discurso con esa información, ¿no? Y yo creo que como la conversación general de la ciudad es abonar esperamos como ayudar a la descripción de la ciudad, que tanta gente habla de Tijuana, tanta gente que no, ni siquiera es de aquí y que tiene una idea de la dinámica. Y a mí me interesa en particular cooperar con la misma producción de los habitantes, ¿no? Cualesquiera que sea el perfil de los quienes hicieron eso, el caso es que está a la vista de todos y todos la podemos experimentar porque vivimos la ciudad. Entonces, para mí lo importante es decir algo sobre la ciudad desde otra perspectiva, ¿no? Ya se ha dicho mucho en cuestiones de economía, inmigración y gobierno y delincuencia y todo lo demás, pero esto es producción del diario, ¿no? De gente común y corriente y que muchas veces pasa desapercibida. Entonces, creo que ese es uno de los puntos a destacar del trabajo. De momento se me pasó a mí preguntar con respecto a cuáles son algunas de las categorías. ¿Nos podría mencionar algunas de las que han aterrizado? Pues respecto a la descripción, pues vamos desde giro comercial, ¿no? ¿A qué se dedica el comercio? ¿Cómo podemos identificar la estrategia del nombre del negocio, ¿no? Si usa nombres propios, si se refiere a un lugar, si se refiere a un estilo, por ejemplo, tacos a la, ¿no? Algo así. Registros también, si es una cuestión general, por ejemplo, hay negocios médicos que simplemente dicen médico, ¿no? Que no dice doctor tal o claro, clínica tal, sino dicen médico. Entonces, si es ¿qué está pasando ahí con el nombre? Si hay descripción, si no, si se incluyen imágenes, como todo lo que nos da en un primer plano de lectura, ¿no? La foto y el anuncio. Si está hecho en madera, pintado, ¿no? Si es permanente, ¿no? ¿Qué tan visible es? Si se puede percibir al manejar o tiene que ser por peatón. Entonces tratamos de como recuperar también la experiencia de la visibilidad. Mucho de la descripción de los estudios de paisaje lingüístico es como tratar de describir cómo es la ciudad, la experiencia de estar en la ciudad. Entonces las categorías también reflejan eso. Y en cuanto a discursivo, pues ya vamos en el plano de si representan alguna ideología, ¿no? Si dicen algo sobre, por ejemplo, el concepto de género, ¿no? En el caso de negocios como las boutiques o las tiendas de ropa que tienden a promocionarse con mujeres, ¿no? Digamos, si incluyen alguna figura femenina o tienen el nombre femenino o si el logotipo tiene alguna alusión a la feminidad, si tiene una rosa, por ejemplo. O sea, ese tipo de cuestiones, de qué forma representan aspectos culturales o ideológicos. Por supuesto. Hasta el momento, posterior a estar realizando este trabajo de investigación, una vez que se da la posibilidad o tiene la oportunidad de recorrer, ahora sí que Díaz Ordaz y el Agua Caliente, lo ve con otros ojos, ahora que ya tiene todo este trasfondo de por medio, ¿cree que lo va a asociar eternamente a su trabajo de tesis una vez que pase por ahí? Yo creo que sí, es difícil ya volver a ver las cosas igual, no, casi uno se siente como un alienígena o algo, ¿no? ¿Estará consciente la gente de todo esto, ¿no? Sí. Una de las cosas que me pasaron con el proyecto al inicio
era discutir qué tan factible sería hablar con la gente sobre este tema. Y sí recibí sugerencias de, bueno, deberías entrevistar, deberías hacer una breve encuesta, a ver si la gente se da cuenta. Tanto mi intuición como la revisión de la literatura me di cuenta que no convenía, pues porque de nuevo son cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Nos vamos a trabajar, vamos a la escuela y nos damos cuenta de algo nuevo, como en el caso de los desarrollos estos comerciales o los departamentos que están construyendo, lo que acaba destacando, pero creo que pues no habría mucho ahí, creo yo, mucha tela que cortar, sobre todo en mi caso que estaba iniciando el tema y sentía que el tema iba hacia un lado y la percepción es otro, ¿no? La percepción del paisaje ciertamente es un tema importante, pero no iba ahí. Yo lo que me interesaba saber era lo que está, que no nos damos cuenta que está. Claro, y sí, y definitivamente somos inconscientes de ello, o sea, no es hasta que uno se topa con investigaciones como esa que dice, sí, es cierto, es verdad, sí dijeron el paisaje lingüístico uno del otro, ahora que uno lo sabe, ¿no? Porque tengo que investigar qué era paisaje lingüístico cuando me llegó la información, pero qué interesante, ¿no? Cosas tan, ahora sí que cotidianas como letreros, anuncios, espectaculares, nos pasa desapercibido lo que representan para nosotros en términos de la identidad que se nos atribuye al estar en nuestra localidad. Entonces me parece de suma relevancia que se le dé visibilidad ahora sí que a eso, y pues más que nada siendo tijuanense, ¿no? Como que me llamó la atención porque, ¡ay, yo conozco ese corredor! Desde ahora en adelante voy a prestar muchísima más atención, y sí, nos pasa desapercibido, y pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no traer un poco el tema a la mesa, y ahora sí que darnos la oportunidad de divagar un poquito más sobre ello y qué hay detrás de su presencia? Y son de repente estos temas que también aterrizan a la lingüística, porque de repente habemos quienes pensamos en la lingüística como algo muy, muy abstracto, que poco tiene que ver con nuestro día a día, ¿no? Exacto. Pero parece que la dinámica es un tema como que gusta platicar, por ahí me topé con una descripción del paisaje lingüístico como el aspecto divertido de la lingüística, porque nos da chance de ver mapitas y ciudades y conocer, ¿no? Con cosas más claro, literalmente terrenales, ¿no? El efecto de la lingüística en la vida diaria. Entonces, es un tema complejo, pero es divertido, nos da la oportunidad de salir a ver qué se está haciendo, ¿no? Y no todos los temas lingüísticos nos dan para eso, creo yo. Claro. Creo que es la primera vez que tenemos la posibilidad de abordar un tema en el que, por ejemplo, en la presentación de la información se dice que hay un corpus de fotografía. Ajá, eso me parece nuevo, o sea, sí me parece interesante. Y sí, el hecho de que haya posibilidad de exploración a través de un tema lingüístico, creo yo que es significativo y que podría dar a la audiencia por ahí algún estudiante o alguien que aspire a un doctorado, que sepa que esta es una línea de investigación que existe y que está al alcance, ¿no? Sí. Entonces me parece sí, se puede hacer en cualquier momento, en todos lados, paisajes de colonias, o sea, de una calle. Hay estudios que simplemente profundizan en una cuadra. Y con eso se puede hacer algo de paisaje lingüístico. Entonces, no ocupamos todo un corredor, no ocupamos ni toda la ciudad, nos podemos ir por secciones y así entendemos cómo funciona un espacio. Así es, que sepan ahí en casa que es una posibilidad y que ahorita esta es una prueba viviente de que una tesis doctoral puede basarse en esto que requiere muchísimo esfuerzo, pero también que invita ahora sí que a la exploración y al análisis como toda investigación. Posterior a terminar la tesis doctoral, ¿planeas seguir en esta línea de investigación para futuros proyectos? Yo creo que sí, a mí me gusta mucho el paisaje, precisamente como para tratar de, creo, sería el siguiente paso, fortalecer la idea de paisaje como representatividad discursiva de una ciudad. La siguiente fase es tratar de hacer descripciones por colonias y ayudar a, por un lado, como históricamente, saber más de cada colonia y ver de qué forma podemos ahora sí profundizar en quiénes conformamos la ciudad o qué perfiles lingüísticos hay en la ciudad. Y otra manera de saberlo que la expresión cotidiana o las entrevistas, ¿no? Sino observar los diferentes espacios y traer perfiles de diferentes lados de la ciudad sería lo más
lo más cercano después de este proyecto. Por supuesto, me da mucho gusto que el siguiente paso sea precisamente aterrizarlo a colonias, porque sigue siendo a nivel local, pero se sigue visibilizando la identidad de quienes radican ahí, que es sumamente importante, ¿no? Pues en términos de identidad. Entonces, pues le agradezco muchísimo el tiempo que se dio para poder venir a hablarnos un poquito acerca de su tesis doctoral. Le deseamos el mejor de los éxitos en la conclusión de esta etapa tan importante y pues esperamos poder seguir siendo testigos de futuras investigaciones o ahora sí que de las investigaciones que acaba de mencionar con respecto a aterrizarlo en colonias. Nos gustaría mucho poder divagar en ello, siendo usted pues parte de la Facultad de Idiomas Tijuana. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias allá en casita quien haya podido atender el episodio presente. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, más específicamente en Facebook, que es celi.tijuana. De igual manera, los invitamos a darse una vuelta por nuestro Instagram, que es celi.uabc, y no dejen de visitar nuestra nueva cuenta de LinkedIn, que la pueden encontrar como Centro de Estudios Lingüísticos. También, para poder seguir siendo parte de este tipo de proyectos de investigación y poder enterarse de qué es lo que está sucediendo, los invitamos a darse una vuelta por nuestra página web, que es celi.mx. Sin más por el momento, y agradeciendo de vuelta a nuestra invitada, la maestra Jessica Verdugo, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos muy emocionados por contar con la presencia... ¿Sí? ¿Alguna nota? No. Ok. ¿Cortamos, editores? Otra vez. Ya no se puso nerviosa, ya. Yo, como que se me quita. Sí. Me da nervios, se me quita.